Aires, que hoy ha venido entre manos con un análisis sobre la serie Adolescencia. Pero antes de adentrarme en la serie, te saludo, Ofelia Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me alegro Enferma. muchísimo. ¿De verdad? Sí. Y pero enferma Por no eso se tengo viene a el té. trabajar, tenés que descansar. Pero no, esta columna la anunciamos hace 3 semanas. Yo no podía otro miércoles patear esta situación. Ok. Porque es un ¿Enferma de qué? problema. ¿Qué tenés? Tengo gripe y mucha asma, entonces mientras me vaya hablando me puede agarrar una tos muy desagradable al Bárbaro. oído. Tengo un puff en el bolsillo. ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿De salbutamol? Y un cohete en el pantalón. ¿En el bolsillo tipo del pantalón? Sí, ¿Vos también estás con asma? un poquito. Bueno, me resirve el dato, de verdad te digo. Bueno, perfecto. Sabés que contás con esto cualquier cosa. Y cualquier cosa sí, puff de emergencia. Perfecto. Querido Ofelia Fernández, hoy vamos Sí. a hablar de la serie Adolescencia, una serie Sí. que se emite por la plataforma Netflix. Vale la pena decir, no de la serie de manera tan literal, sino también más bien de los disparadores que la serie permite. Creo que eso es más interesante. No voy a hablar de la historia del plano secuencia, ni No, hacer no, claro. valoraciones actorales, si bien la merece. La verdad que sí. Y tengo alguna experiencia, pero no es eso de lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar en realidad es, en función de la serie, un tema con el que ya vengo obsesionada. Desde que me fui de la legislatura es tal vez mi mayor obsesión, que me atraviesa, o lo que priorizo cuando buscando libros, películas o conversaciones e interacciones sociales de la vida normal, que es descifrar qué es eso que está tan roto en una generación que es Particularmente la la mía y tuya. la que viene, Claro. o como se quiere interpretar en esos matices. Te escuché muchas veces decir, después de que abandonaste tu cargo en la legislatura o que no renovaste tu banca en la legislatura, que te pasaste mucho tiempo tratando de entender a tu fuerza política y que ahora estás obsesionada en tratar de entender a tu generación. Sí, imagínate esta semana. Me dan muchas más ganas de tratar de entender a mi generación. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la fuerza política esta semana? No sé, pasó algo. No tengo ni idea, Ofelia. Yo soy ¿Pasó streamer. algo importante? Soy streamer. Imagínate mi grado de desapego por la realidad política de la Argentina es absoluto. Sí, claro, me imagino. No me interesa ninguna de las discusiones que se dan al interior del peronismo. Aparte, como siempre, sí sos muy pelotudo. Totalmente. Y este año estoy mucho más pelotudo que de costumbre. No. Bueno, me interesa saber, cuando Sí. viste la serie Adolescencia, que si bien no hablaba de tu generación estrictamente, vos decís que son problemáticas con las cuales te sentiste identificada de alguna manera o Sí. las sentiste cercanas. De hecho, quería empezar un poco con eso, porque veo que el debate que desprende la serie desde que sale un poco es el deseo de definir de qué se trata finalmente, si se trata de los adolescentes o se trata de los adultos, si se trata de un psicópata o se trata de una víctima. Y creo que finalmente no es eso lo importante, se trata seguro de algo roto y se puede tratar de todo lo que nos haga discutir. Esa para mí es la ventaja de la serie. Bien. Que nos permite discutir muchas cosas. Por hacer un pequeño resumen para la gente que no sé, que no la vio. Hay mucha O para gente la gente que la vio vio y quiere un resumen, pero No muy, sabe de qué se trata. muy breve. Vamos a pasar un poquito por cada capítulo para entonces destacar qué discusiones vamos a sacar de Dale, cada uno. Digamos. arrancamos por el primero. Todo esto, bueno, un dato de color que se nombra mucho en relación a esta serie es que se trata de un plano secuencia, lo cual Tamara Tenenbaum decía que genera como una suerte de hiperrealismo que te da como una claustrofobia porque necesitas como un corte que te recuerde que no estás viendo la vida real, pero en un punto un poco estás viendo la vida real. Creo que ese es como un acierto técnico, pero bueno, dije que no iba a hablar de esa parte. Básicamente, un pibe de 13, 14 años, eso no lo recuerdo, es primero acusado de un crimen, rápidamente medio confirmado, digo, A los 15, con 20 pruebas minutos, muy sí. contundentes. Ese crimen es un femicidio a cuchillazos a una compañera de su escuela, también de esa edad, o un año más, creo que dicen en la serie. El primer capítulo, creo que el tema que trae a colación o lo que destaca es lo punitivo, si se quiere, la pata punitiva del Estado inglés ante esta situación especial, si se quiere. Si bien con un arranque como así más violento o sí, bueno, como muy intenso. Como un allanamiento, donde que en un tiran abajo la punto- puerta, sí, cuando asustan a los padres. Sí, todo como traumático, pero también en escala de un caso muy grave. O sea, cuando uno va, en el momento uno desea que sea un exceso policial de una travesura infantil, pero finalmente, bueno. Y se ve como un protocolo realmente cuidado, digamos, uno entre el muy buen actor que hace de ese niño y lo niño que es ese adolescente, físicamente, que también me parece un dato de color, uno atraviesa como una serie de sensibilidad o empatía constante que te da la sensación de que el Estado también conoce y ve, que el Estado también reconoce, ¿no? En cómo lo trata, en cómo le cuida el hambre, el desconcierto, sus derechos, etcétera. Lo que muestra es como un Estado que puede proceder firme, pero atento a que es una situación especial. De eso vamos a hablar ahora en breves. El capítulo 2 aborda la dimensión más bien preventiva. Después de mostrar un Estado relativamente eficiente en lo punitivo, muestra uno deficiente en lo preventivo. ¿Qué O sea, sería lo preventivo en este caso? en este caso,
tiene forma de escuela lo preventivo. El capítulo en realidad se trata de como de la policía teniendo que fortalecer la investigación. Al día siguiente van a intentar encontrar como el motor del crimen, la razón del crimen, el contexto del crimen en la escuela del pibe y de la piba. Un capítulo que para mí es el más impactante. No sé, creo que no es la opinión más unánime, pero para mí fue el más impactante porque pone como una escuela que es un absoluto caos y yo sobre todo reparo en algo que creo que es importante, que es que no parece ser una escuela dada vuelta por lo que pasó. Claro. Parece ser una escuela dada vuelta en general, en la que además pasó algo. Se agrega como un chisme que es, che, Sí. parece que mataron a esta piba y fue este pibe. Vos ves una escuela dada vuelta y no decís, y claro, se murió una compañera el día anterior. Parece ni ser que se haya muerto una compañera el día anterior la razón de que esa escuela esté dada vuelta. Como tampoco está dada vuelta, y no sé si es el capítulo 3, no, el Sí. 3 es la charla con la Con la psicóloga. psicóloga. Tampoco parece estar dada vuelta su familia, su casa, ¿no es cierto? Que generalmente cuando se retrata en series o en películas a un adolescente conflictivo, se muestra o a un padre golpeador o borracho o a una Sí. casa reventada. Y en este caso no, es una familia de trabajadores. Que ponele, tenés el changui, si se quiere, de que eso, la familia es retratada unos meses después. Como Es verdad, es habiendo verdad. recuperado un orden. Es cierto. La escuela es retratada al día siguiente. Tal cual. Y reitero, para mí no parece haber afectación en ese sentido. Lo que más muestra es que es una escuela en la que casi no hay conversación, lenguaje común y entendimiento entre los adultos y los estudiantes, básicamente. Que es expresado finalmente porque en la razón del crimen había como interacciones en redes sociales de esta piba y este pibe que la policía o los detectives o como sea interpretaban como una buena onda que tenían y el hijo le termina de confirmar este emoji significa que es un incel de mierda, este otro que es un virgo pelotudo. Claro. Como que había una situación como, bueno, una especie de ciberbullying o algo así por incel, este concepto que populariza. ¿Qué sería incel en la jerga argentina? ¿Sería algo parecido como decirle Virgo? Sí, pero tiene como un adicional, viene de celibato involuntario, que es como un resentimiento sexual o por esa vida sexual que no tenés, volcado a las mujeres o una responsabilidad, una culpabilidad de las mujeres, que Bien. es como ver como una opresión casi, en que no quieran coger con vos, digamos. Ok. También bueno, en el capítulo 3 se empieza a ver mejor todo el mundo, manósfera, 80-20. 80-20 es esta regla que nombran en la serie, por la cual estos pibes lo que dicen es el 80% de las mujeres solo quieren estar con el 20% de los hombres y los demás somos como los descartados de un sistema opresor sexual femenino. Pero en ese capítulo 3, para ya ir directamente ahí, que es él con una terapeuta, y para tampoco pasar tanto tiempo analizando la serie por si la gente no lo vio o lo que sea, que quede un poco de lugar a verla si no la vieron, y para quienes la vieron no ser repetitiva, porque la han visto. Creo que sí, igual de todas maneras, bueno, creo que el foco particular o lo que intenta enfatizar es además es una relación entre una adulta y un joven, pero es una ella y un él, digamos, en el contexto de estas conversaciones. Y de esta tensión particular empieza a mostrar otro tipo de gestos, ataques de ira, una falta de empatía, culpabilidad, digamos, como de culpa, como un poco más grosa, pero bueno, es como ese capítulo es en términos de lo actoral y demás el más tremendo, me parece. No, es tremendo. La verdad que Es ese capítulo es tremendo, espectacular. vale la pena verlo y ya. De ambos, ¿no? Sí. Del actor que hace Los dos del son niño. unas bestias y en entrevistas hablan de como su código de improvisación, incluso ahí es una locura. Y ella que es como una psicopedagoga, terapeuta. Sí, que en el medio el chabón como asumiéndole que se va sacando encima a distintos especialistas, como un chabón como con una capacidad psicopática, Claro. pero finalmente un pendejito. Entonces estás como todo el tiempo evitando como ese Sí, lugar sí, como sí, medio sí. difícil. Pero que repito, no me parece que es lo importante, la parte importante a la que entrar, tener una caracterización común de si el pibe es un psicópata de mierda, una víctima del sistema, no sé qué, como no es lo que me interesa ahora mismo. El capítulo 4 es el de la familia. Voy a un par de veces citar cosas que dijo Nardowski en una nota de Cenital que me gustó, que es que la serie comienza con un crimen y termina con adultos que se preguntan qué hicieron mal, cómo compensar, si alguna vez supieron algo de sus hijos. Sí. Y esta declaración, y en este capítulo sucede una declaración fundamental, que esta sí la cuento lo mejor posible y creo que va a ser importante debatirla después, que es esta idea de los padres hablando de cómo mierda pasó esto con su hijo y diciendo, nosotros, bueno, no sé, pensábamos que estaba seguro porque estaba en su cuarto, digamos, ¿no? Como, pero estaba todo el día en el cuarto, todo el día en la compu, pensábamos que estaba seguro. ¿Qué le Vamos. puede pasar a mi hijo si está acá, arriba, durmiendo, Sí, jugando a los exacto. jueguitos en el peor de los casos? Entonces, eso que también a destacar, y volveré más adelante para terminar como de hacer
esa enumeración. Pero dicho esto, este capítulo es el que a mí mucha gente, sobre todo padres, demás, me decían, no, este es el más doloroso, es bueno, no sé, a mí no me pareció, pero no importa. A mí, en realidad, ni siquiera me pareció eso, sino que me pasó otra cosa. En el momento que estaba lista para llorar en el piso, me agarró como un alivio. Wow. Y no me agarró alivio por ser una perversa retorcida a la que le alivia esta situación, sino decir, che, bueno, Netflix tiene una serie número 1 en el mundo que, te guste más o menos en tal o cual detalle, muestra que algo está roto. No hay que ver qué es, muestra que algo está roto y te deja preocupado. La sensación que te deja es tipo, estoy preocupado. Estoy preocupado por esto. Y la preocupación, hay quienes dicen que está mucho más cerca de la ocupación que la negación. Muy bien. Entonces, para mí, es un alivio decir, con esta preocupación, con este sentido de alarma que se produce culturalmente en un punto, algo se puede hacer, algo se puede discutir, algo se puede trabajar. Es decir, vos, el alivio vino de la mano de saber que está en el mainstream una discusión que a vos te resulta gravitante, relevante, hace mucho tiempo y que te costaba poder ponerla en palabras, poder sintetizarla, poder conectar con otros. O en el mismo sentido de lo que hablábamos la columna pasada, a veces uno necesita, como en los tiempos de la conversación pública contemporánea, necesita siempre una excusa para hablar de las cosas. Y fue como, encontramos una excusa para hablar de esto, Bien. finalmente. Que de hecho es lo que estamos haciendo en esta columna. Exacto. Y yo soy el ejercicio de esa excusa en este instante. Bien. Pero bueno, hay algo que está roto. Traigo algo también que decía Tamara Tenenbaum en una nota sobre la misma serie, hablando de... bueno, nada, no, lo cito ya. Dice, creo que hay algo interesante en el tratamiento que hace la serie de la brecha generacional. Siempre existió esa brecha, los padres nunca se entendieron con los hijos, y la pregunta importante para hacernos hoy es si esta brecha ha cambiado, si la incomprensión mutua que sentimos es la misma de siempre o si la adolescencia actual es radicalmente diferente de la adolescencia de las décadas anteriores. Sí. ¿Puedo interrumpir una cosa? Sí, no, falta perdón, una partecita de la cita, pero perdón. Creo que la serie responde a esto último que sí, y que en eso tiene razón. Mal que les pese a los padres optimistas que siempre quieren creer que sus pibes van a estar bien, que efectivamente hay algo radicalmente distinto en crecer con un celular en la mano. Me parece interesante esa diferenciación, digamos. No necesariamente es la peor adolescencia, sí es una nueva adolescencia. Y creo que es como un pin que también... quería dejar para pasar a meternos, igual si quieres hacer tu comentario, porque ahora me quiero meter cronológicamente en todas las discusiones que fui adjuntando. No, un pequeño matiz que me parece que en la serie la distancia, la brecha etaria entre el hijo y el padre está un poco exacerbada. No digo que no haya padres de esa edad, con hijos de esa edad, por supuesto, pero que hay una distancia justamente en el consumo tecnológico de una persona que tiene 55, 60, como tiene el padre, que en un padre que puede tener 40 y un hijo de 13, ¿no? Recontra. Incluso en el mundo... Es como un mundo adulto medio como naif en un punto. Claro. Que es como que no se hace preguntas sobre Internet cuando en realidad estamos más frente a una sociedad en la que los padres son tan adictos que el hijo no va a cuestionar su adicción. Mayores de 50 que estén presentes entre la audiencia, dicen yo en el chat, por favor. Lo digo a la fin de que, bueno, claro, vos decís, no, yo preferiría que mi nene de 3 años no use el teléfono, porque mientras estás jugando con el pibe, vos usas el teléfono, es medio difícil que no se le genere como esa droguita, ¿viste? Eso en la serie está un poco sacado, es como si fuese... la generación de los padres de los que hicieron la serie con los hijos de los que hicieron la serie en un punto. O eso también lo decía Tamara en la nota, era interesante. Pero bueno, para meternos en esas discusiones. La punitiva. Y me pasó que también, hablando de excusas si se quiere, para abordar la parte punitiva, en cómo la trata la serie y argentinizar esta discusión finalmente, ayer el Congreso Nacional discutió en comisión el proyecto de la baja de la imputabilidad. No lograron definir, no hubo dictamen, pero... es inminente que el Congreso Nacional resuelva algo en este sentido, ¿no? Es impresionante el chat, la cantidad de personas mayores de 50 nos están mirando, ¿Sí? que también vence un poco el prejuicio de que en el streaming son todos los pendejos. No solamente. No solamente. Bueno. Gracias por contestar, amigos. Gracias por todo. Bueno, Argentina lleva ya varios años abstrayendo la discusión punitiva o de la imputabilidad de las demás. Porque, sobre todo ahora mismo, que parecen demasiado woke, parecen demasiado progres. Hay, por un lado, hay pibes en situación claramente cada vez más jodidas y se lo quiere abordar en solo una dimensión. En lo cual quiero enfatizar, yo no hablo de que sea una dimensión que no importe, creo que no puede ser solo esa dimensión, porque pasan cosas fuertes, graves, pero, a ver, para decir bien este punto... creo que hay un problema de fondo esencial, que es que la política hace tiempo dejó de pretender resolver problemas y solo construye estridencias electorales o estrategias electorales. Entonces, para usar la serie, primero disparador. En la serie el pibe hace algo recontra grave.
hasta se nombra, si bien es como una obviedad, la impotencia de que incluso habiendo justicia, nada le devuelve una hija a una familia. Tal cual. Y objetivamente es así. Y siendo objetivamente grave y objetivamente así, a veces te duele el pibe, te genera contradicciones el pibe, el pibe en sí mismo, el pibe como espejo de una cosa más grande, lo cual demuestra finalmente que cómo se resuelve ese caso particular ni siquiera te da alivio, porque el caso particular es como una gota de algo que está, de una gran ola rebalsada, de una situación realmente grave. Hay algo pasando que es más grande que la resolución punitiva y judicial de los casos particulares. Y la política lo discute como si solo importase resolver judicial y punitivamente los casos particulares, las tragedias que salen mucho, las tragedias que nos angustian. Y finalmente, incluso ver a un pibe condenado por una cosa realmente grave que hace, nos tiene que hacer preguntarnos, ¿dónde estarán los demás pibes? ¿Qué les estará pasando? ¿Y cuál es el próximo? Y siento que esa dimensión está un poco abandonada porque la demagogia por derecha desarrolló una técnica que es la de desinfantilizar a los pibes delincuentes. Al de adolescencia lo vemos como un pendejito, chiquitito, como todavía... Su pieza no, es la pieza de un nene. Sí, es como te da una ternura, una condición. Acá hay un trabajo fino, narrativo, de desinfantilizar a los pibes delincuentes, de construir un monstruo en esos pibes delincuentes, un monstruo intratable e indiscutible en origen y en esencia. Y creo que eso es un problema, olvidarnos de que esos pibes son pibes, creo que es un problema que reproduce una violencia de arriba para abajo que aparte va a volver de abajo para arriba. ¿Qué van a pensar? Si se sigue construyendo desde la lógica del monstruo, ¿cómo va a ser la revancha de esos pibes, de sus amigos? ¿Qué tipo de relación se va a establecer entre las instituciones y esos pibes, entre esos pibes y los adultos? Creo que hay algo grave y además de creer que ese desborde es importante de mirar y no queriendo decir que, o para ser más clara, que haya un desborde atendible y una cosa problemática no quiere decir que no tiene que haber penas o castigos. Creo que sí, que las necesitamos, pues están pasando cosas como graves y que construyen un miedo lógico y legítimo en buena parte de la sociedad, pero esas penas o esos castigos se tienen que ejecutar en condiciones para que el remedio no sea peor que la enfermedad. La verdad es que meter a un pibe de 14, 15 años en una cárcel común o en los regímenes que hay hoy incluso, es convertirlo en un asesino serial, básicamente. O sea, la cárcel de hoy es la universidad del delito. Digo, si no vamos a, en vez de esto, discutir un régimen especial penal juvenil bueno, que haga que los pibes pasen por centros de estudio mientras están ahí, que hace que los pibes se formen, no sé, que pongan en diálogo al trabajo de las cooperativas con las cárceles. Todas cosas que voy a hacer como una crítica por derecha y por izquierda, si se quiere. Creo que como la manera en la que discute esto, esa demagogia de derecha, es básicamente para hacer menos laburo. Es como, incluso si voy a su idioma, como para que la casta labure menos. Es mucho más fácil hacer lo que están queriendo hacer. O sea, es realmente mucho más fácil. Incentivar las pasiones oscuras de la gente por la inseguridad y ofrecer castigos muy firmes a pibes que son monstruos. La verdad es que es algo recontra más fácil de hacer que desarrollar un régimen penal especial juvenil. Sí, y particularmente estamos discutiendo este tema acá, pero es algo que está pasando en general con los problemas que está atravesando la sociedad moderna y las respuestas que le está pudiendo ofrecer la dirigencia política. Hablo de la Argentina porque es lo que más o menos es lo que conocemos. Sí, claro. Pero sospechamos que deben estar pasando cosas similares en otros lados también. Pero finalmente, yo no quiero despotricar permanentemente contra la política, pero finalmente es un problema de vagancia e inoperancia de la política, que no quiere discutir la foto completa. Y ahí para conceder, digamos, o para hacer una crítica a la mirada progresista en general sobre estos conflictos, lo que pasa es que nadie quiere terminar de combinar las dimensiones. Es como que, o por ahora, no hay un laburo hecho lo suficientemente importante de nuestra parte como para decir... Como lo que ofrecemos nosotros pareciera que es más o menos como esta hora, digamos, que es como una comprensión o empatía con esas situaciones especiales status quoísta. No, y es como bancarse mientras tanto en el que en el medio un pibe le pega un tiro a alguien, a una nena, un no sé qué, y bueno. Y ninguna solución mañana, ¿no? Claro. Toda una propuesta que, bueno, Sí. hay que cambiar la sociedad. Y los otros es un mientras tanto que no tiene ninguna dimensión preventiva, que es un mientras tanto en el que, bueno, vamos a ver, o sea, incluso pienso... que el mientras tanto, esta mirada punitivista que quieren ahora explorar y posiblemente lo logren, va a salir mal. Estoy completamente segura de que los pibes van a entrar de la cárcel, salir de la cárcel peor de lo que entraron, como pasa en general, pero usando de excusa la serie, creo que lo que te muestra la serie es que la firmeza, digamos, en la gravedad que le asignas a un delito no quiere decir que no asumas que hay una situación especial enfrente de tus ojos, digamos, y que no pongas a un Estado... no pretendas poner al Estado a la altura de esa situación, digamos, de tramitar y codificar esa gravedad
con ganas de que sea pedagógica, no solo para los pibes a los que metés ahí, sino como con los demás. ¿Te animás a que abramos líneas también y escuchemos la opinión de las personas que nos están mirando al 11 36 69 08 No me animo a todo. 70? ¿Te animás? Me animo a todo. Bueno. Antes de pasar a eso, quiero mostrar, para explicar mi punto, si bien es, bueno, tal vez es medio trillado, como se ha hablado mucho de esto, pero ahora es una discusión muy vigente. ¿Para qué refuerzo esto? 11 36 69 08 70. Si quieren formar parte de esta conversación, escuchamos sus audios que mandan por WhatsApp. Perdón, Ofelia, seguís. Sí, claro. Bueno, quería pedir el video de lo que pasó ayer en Bernal. Tal vez lo vieron hoy más temprano. No, la verdad que no sé de lo que estás hablando. ¿No? Perdón. ¿No lo viste? No, creo que... no sé qué es lo que esto es lo que está diciendo. Creo que no. A ver qué me vas a mostrar, Ofelia. No lo vi. Los vecinos que volvieron a la calle, tiraron troncos, cortaron el tránsito, lo vi. hay una persona detenida, Ayer. la policía que carga el arma, hay mucha tensión, el frente a frente de este menor con una punta, tiene un cuchillo en la mano izquierda, atención que tiene un cuchillo en la mano izquierda este chico, guarda, guarda la espalda, guarda. No estoy seguro que nos dejen mostrar esto, que YouTube nos deja Frente a mostrar frente, los vecinos No, porque es de TN. esto. No, vamos. de la Villa Azul con la policía de la provincia. Lo habíamos anticipado, persistía la guardia policial porque podía volver el corte. Sí. Intentando apuñalar Pero a un policía. Tira cascotes, ahí casi le pega. Guarda. ¿Sabemos el Un cascote contexto de esto, tremendo. che? Ojo, Sí. Lucas, porque están ahí muy Volvemos. cerca. Sí, el contexto es mataron a un pibe en el barrio, vienen haciendo cortes, pidiendo justicia, entiendo, si no me equivoco. Ahora no recuerdo qué agravante o qué situación medio más tensa hizo que la policía vaya esta vez a ese corte. Creo que esa historia previa es parte del conflicto. La policía mata a un pibe, digamos. Al barrio le duele y los pibes están tan rotos y tan acostumbrados a eso que uno tiene un cuchillo y unas piedras. En el medio, un policía, no sé si viste, le pega un tiro a otro policía sin querer. No lo vi. O sea, como en el desborde represivo y totalmente mal hecho y totalmente negligente, pero que es constante, un policía le pega un tiro a otro policía y después el camión, el patrullero, la policía se quiere meter a la situación y no puede porque está totalmente hecha pelota, como está hecho pelota el barrio lleno de basura y se estanca la rueda. O sea, la imagen de algo que está totalmente roto finalmente. O sea, me río para no llorar básicamente. Y la forma superficial en la que se dan estas discusiones, lo que en el idioma en el que vengo viendo estas discusiones, que bueno, ¿cuál es el desafío de esa imagen? ¿Cómo metemos preso rápido a ese pibe? Ese es el desafío, ese es como la angustia, la primera pulsión política que te produce una imagen como esa. Evidente, yo creo que no. Digo que hay mil capas de desborde violento que uno puede negar para justamente ganar las elecciones que son siempre están a la vuelta de la esquina y conectar con broncas y sentidos que no tienen que ver con la profundidad de los problemas, o puede hacerse cargo de que está pasando algo demasiado grave y que va a haber que sentarse a resolverlo con un grado de complejidad, asumir un grado de complejidad más parecido a hacer una cirugía de cuerpo Sí, entero. y que no es solamente la dirigencia política quien va a tener que encarar esta discusión, No. porque no alcanza, ¿no? Pareciera que queda corto. Por supuesto que no, eso estoy segura. Para entonces ir al segundo foco, y voy a intentar no hablar más rápido, pero ir quemando algunas partes para llegar a mi conclusión final. La verdad que pero... estamos bien de tiempo, Felia. ¿Ah, sí? Y sí, Bueno. nos faltan 20 minutos, así que tranquila. Entonces no hace vamos tranca. No hace falta correr particularmente. Hablando de hablar con la comunidad, traje un comentario de cuando hicimos la publicación de que se iba a hablar de esto. Bien, recordemos, les quiero contar una cosa, quienes por ahí pasan como curiosos por este programa. Nosotros recibimos a Ofelia una semana y a la semana siguiente, o por lo menos así nos lo proponemos, vamos Sí. a ver si lo logramos ordenar de esta forma, y a la semana siguiente tratamos de construir una publicación en redes que anticipe la próxima columna, ¿no es cierto? Es tal cual. Bien, entonces la semana pasada, o la anterior, porque creo que la semana pasada Fue feriado. Habíamos subido un carrete hablando de la serie y abriendo la pregunta sobre, bueno, si la vieron, qué les pareció, etcétera, para algunas de esas respuestas, algunos de esos comentarios, traerlos a la columna de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? En este momento. Un Bien. comentario con muchos likes en la publicación, que entiendo muy bien intencionado, pero que voy a discutir. Dice... Te va a hacer... No. Sobre todo porque creo que se malinterpretó mi punto. Dejen de ponerle foco en las escuelas, que los docentes hacemos lo que podemos con lo poco, casi nada de recursos que tenemos. Hay que empezar a revisar cómo estamos educando a nuestros hijos y qué hace el Estado con los chicos que tienen una familia ausente. Los docentes observamos más a nuestros alumnos que sus propios padres. Creo que, repito, la primera frase es dejen de poner el foco en las escuelas. Compañera, dejen de poner el foco en las escuelas. Y reconocer que los docentes están pasados y sin recursos en la misma oración es un problemón. Es exactamente al revés.
frente a lo que tal vez sea la crisis de salud mental más grande adolescente de la historia, y en general de la historia contemporánea, no tengo dateado el resto de la historia, poner el foco en las escuelas es una obligación, pero es una obligación que no es en desmedro del trabajo docente o sin reconocer el heroísmo docente de hacer lo que puedan con lo que hay. Pero eso hay que problematizarlo también. Porque vos hoy en las aulas tenés a un docente quemado, pasado, que tiene que pasar por 5 escuelas para arañar un salario más o menos digno con el que sostenerse. Frente a un alumno quemado, pasado, que se odia, que odia todo, insomne, depresivo. O sea, foco total a las escuelas. De hecho, creo que deberíamos estar pensando en una revolución educativa. O sea, que estamos viviendo una situación tristísima, que es que en el vaciamiento total y como que el que no se reconozca para nada el sentido esencial de la escuela pública, por ejemplo, o en términos de infraestructura, o el salario docente, a veces no nos deja ver que la escuela tiene que cambiar absolutamente. Que la escuela no puede no haber cambiado a esta altura de cambios culturales en la relación con la información, en la socialización y demás. Pero sobre todo por esos docentes también. La verdad porque yo no quiero tener a un docente quemado enfrente de un alumno quemado sin nadie saber qué hacer, sin poder entenderse, porque la distancia es abismal y ya no depende de buenas voluntades ni de buenas intenciones. Hay un nuevo lenguaje, hay una nueva batería de preocupaciones y hay que darle una nueva dimensión a esta discusión educativa que además incluya a esos pibes. Y no a esos pibes, a los centros de estudiantes, que es lo natural que diga alguien como yo, si bien también. No, la comunidad educativa en general. Sí, pero sobre todo a los estudiantes. Hay algo que comprendo el mensaje de la Porque compañera. hay que reconocer un nuevo lenguaje. Porque es cierto que hay una tendencia a suponer o a decir públicamente que el gran problema de la Argentina es la educación y cómo se educan a los pibes, lo cual efectivamente sitúa el conflicto en el trabajo de los docentes, que son finalmente quienes ejercen una parte de la educación. También me parece que es difícil para quienes no formamos parte de la comunidad educativa, por ejemplo, yo. Sí. No, vos sí, claro. Yo soy que no estudiante universitaria. que no tengo hijos, que no soy docente, que no paso por una escuela hace mucho tiempo, más que para dar alguna charla cada tanto. Sí noto que muchas veces se cae como paracaidistas, personas que somos absolutamente turistas, exógenas a la comunidad educativa. Pienso cuando pasó la charla que dio Cristina hace no tanto, que veía que fue muy criticada por los docentes por decir, cualquier revolución educativa que vos quieras hacer, con los primeros que tenés que hablar, Por es con supuesto, nosotros, ¿no? por no supuesto. Es una construcción así de laboratorio. Por supuesto, y creo que de verdad hay un tema muy literal y que, no sé, como que es desesperante que como que el intento constante de los docentes por manifestar la importancia es que si vos de verdad quemás así la vida docente, o sea, si postas y cobran tan mal y tienen que laburar tanto y tienen que pasar tanto tiempo en tantas aulas tan distintas, tan caóticas, posta van a hacer peor su trabajo y no es su culpa. Es como, la prioridad educativa empieza por la prioridad salarial a los docentes. Tienen que cobrar bien y incluso lo ideal sería que los docentes puedan laburar en pocos cursos para tener un quirófano muy minucioso del laburo que están haciendo ahí, pero que le vas a pedir eso a un docente y que gane ¿cuánto? 3 pesos. ¿Hablaste con esta compañera? No. No. Estoy trayendo la conversación acá porque creo que que creo que así como tiene razón en que muchas veces se tiran al voleo cosas que terminan siendo adjudicadas a la docencia, creo que si nosotros, incluso los que defendemos a esos docentes, nos ponemos en una posición de entonces hay que dejen de poner el foco en las escuelas, nos regalamos, es lo que pienso. O sea, pienso que hay que encontrar nuestra manera de posicionarnos en el debate educativo como con una nueva imaginación. Creo que los docentes obviamente son centrales, que hay que tener ámbitos nuevos de conversación entre docentes y estudiantes, digamos, que excedan la propia aula, de elaboración política incluso. Y esto como por el paracaidismo que nombrás, incluso yo pensaba en esto y recordaba un concepto central en mi formación educativa cuando yo iba al colegio. Soy paracaidista, lo digo desde ese lugar. Sí, digo, pero para decir que yo no. No, claro, está claro. Cuando yo era presidenta de mi centro de estudiantes, un concepto nodal era la idea de la democratización de las escuelas. Que hay que encontrar ámbitos en donde la propia escuela se cambie a sí misma con más velocidad de lo que las normativas como funcionan o instituciones como funcionan permiten hoy por hoy. Claro. Yo creo que si vos sentás a los docentes con los pibes con cierta frecuencia a poder tomar decisiones, sale algo mucho más grosso que lo que pasa. Que lo que pasa es que se caguen en todos a la vez, de manera constante. 11 36 69 08 70. La gente se está comunicando con nosotros. No sé, Felia, si tenés ganas de escuchar algún que otro mensaje. Sí, quiero cerrar primero esta idea, la idea más vinculada a lo quieras. educativa para escuchar y tener como sostener mi orden. Pero bueno, quería como recuperar la idea de que hay una distancia realmente abismal
no es una línea antidocente, es pro-docente, salvemos a los docentes, salvemos a esos pibes. Están todos abandonados, precarizados, quemados. Y creo que tenemos que lograr que más o menos a los pibes les guste la escuela. Que un poco no les guste también, como fue siempre. Obvio. O sea, no que solamente les guste. Pero ahora no les gusta nada. No les gusta la escuela, no les gustan ellos mismos, no les gustan sus amigos, no les gusta vivir, no les gustan sus padres. O sea, no les gustan nada. Y no es un brote mío. Tenés que en los últimos 15 años el 145% más de las mujeres tienen depresión grave, el 160% más de los varones. Tengo muchos datos, pero que creo que son como, bueno, muchos golpes bajos. Así aumentan a la misma velocidad, más de 100%, o sea, más de todo lo que eran de vuelta, los casos de suicidio, de autolesiones, de internaciones por depresión. O sea, estamos en una situación como realmente muy desbordada. Y creo que no podemos dejar justamente a los docentes solos en esa emergencia, de alguna manera, que creo que socialmente tenemos que incorporar algunas discusiones. Pero bueno, sí, escuchemos un poco y pasamos a lo que 11 36 69 0870. Ahora sí nos quedan 10 minutos, querida Ofelia Fernández. 11 para ser exacto. Dale. Hola, Gelatina. Yo creo, Ofe, que no es vagancia política, es al contrario. Me parece que intentan minimizar la discusión justamente porque buscan aplicar lo que ellos piensan. Que las clases bajas no tengan acceso a un futuro, sino que terminen o en la cárcel o, bueno, de empleados en el mejor caso, ¿no? Pero, porque, digamos, las clases altas, donde los jóvenes también cometen delitos, sabemos que no terminan presos. Entonces, hoy es cárcel y mañana, como dicen ellos, es bala, digamos. Me parece que esa es la construcción que están buscando hacer. Sí, estoy de acuerdo también con eso, estoy de acuerdo, pero creo que ni siquiera... Bueno, tal vez soy una persona muy pesimista en cómo leo la discusión política, pero creo que ni siquiera responde a como eso que vos definís como eso que son o eso que piensan, sino a eso que necesitan incentivarle a los demás para no resolver un problema que a los demás no les preocupa por la razón intrínseca que ellos exponen. ¿Se entiende lo que digo? ¿O fue medio enroscado? Yo no entendí, pero yo soy bastante pelotudo. No significa que no se haya entendido. ¿Querés repetirlo? No, como que igual estoy de acuerdo y ellos, porque parto de la premisa de que ellos producen un nivel de deshumanización que no necesariamente está ahí, sino que ellos reproducen para ahorrarse un problema, me parece. Porque piensan eso, pero a mí yo no quiero pensar que son solamente malvados, que tienen el deseo de que, como, bueno, igual a veces sí, pero sino que se les desbordó algo y que es la manera más fácil que tienen de resolverlo porque a toda la gente no les importa. O sea, la deshumanización es el medio de eso que tienen que más o menos resolver. Entiendo. Igual estoy de acuerdo, así que no es que es un matiz, es como que intentar explicar a qué me refería con lo que decía. Estamos conversando igual. Ahora sí, Ofe, quedan el recta final de esta columna, de esta conversación. Del punto a lo que iba y trayendo como estos datos particulares, que todas las imágenes que vemos, bueno, o sea, ves lo de Bernal, ves las escuelas, esta es como hay una cosa que está muy rota y creo que hay una emergencia y es una emergencia que se está narrando en muchos ámbitos. Que evidentemente lo está haciendo Netflix, lo están haciendo las películas, lo están haciendo los libros, lo hace la gente cuando hablan con sus amigos, que está todo el tiempo mal y rota. Pero por ahora no parece ser una cuestión política, una discusión política o lo suficientemente política, y eso es algo que también, o que no lo jerarquizamos desde ahí o en ese mismo lenguaje. Ahora eso igual también lo voy a retomar. También quiero spoilear que hace un tiempo, este es un documental sobre este tema, el segundo documental de la serie documental, bueno, ya algunos conocerán, que empezó con el trabajo y seguirá un poco por este camino. Incluso recomiendo mucho la nota que hizo Valle acá y el libro, Gelatina, ¿no? Y el libro, por supuesto, Jamás tan cerca, porque creo que el núcleo de la cuestión es esta nueva socialización digital, si se quiere, o eso que él llama la mediósfera. En el capítulo 4 de la serie, repito, que los padres dicen esto de que, y para como conectar con este núcleo, que es como la vida digital, si se quiere, hablan del pibe estaba bien, pues estaba en su cuarto. El pibe estaba bien, pues estaba en su cuarto. Para no hay lugar más seguro para un pibe que su casa. Y hay un autor que yo leí que se llama Jonathan Haidt, que habla de una idea que es central epocalmente en la generación ansiosa, es esto, así se llama el libro. De modo que cuando los padres intentaron eliminar los riesgos y la libertad en el mundo real, incluso los miedos, como bueno, los miedos que les pase algo en la calle, le pase algo en la plaza, le pase nada, por lo general les otorgaron, a menudo sin saberlo, una plena libertad en el mundo virtual. En parte porque a la mayoría le resultaba difícil entender qué pasaba ahí y todavía más qué debían restringir o cómo. Y creo que ahí hay una cosa central como contrapeso. Hay una sobreprotección en un plano de la vida, en un plano de la existencia, que también desemboca en una selva muy desconocida
que es la digital, y por miedo a que lo agarre un pederasta, un pibe en la calle, termina pasando 3 horas en el lugar en el que más fácil es agarrar a un pibe siendo un pedófilo. O sea, perdón por ser como estridente en la definición, pero es así, y creo que es importante narrar la cronología de ese miedo. Mariano Nardowski dice en Cenital: esos son los verdaderos protagonistas de adolescencia, los adultos desconcertados, desbordados, que buscan manuales de instrucciones para una tormenta que está sucediendo y que no entienden ni hacen el esfuerzo de entender. Bien. Adultos que no construyen asimetría, no intervienen, no dicen que no, pero lloran. Tal vez Adolescencia sí tenga sentido como título, solo que no donde pensábamos. No es una serie sobre adolescentes, sino sobre adultos en una crisis crónica que ya dejó de ser crisis porque se cronificó indefinidamente. Al final, la adolescencia no es el relato de una etapa de la vida, sino un síntoma de época, en la que los adolescentes funcionan como excusa para adultos sin brújula, sin sacrificio y no solo sin autoridad, sino preguntándose todo el tiempo qué significan las cosas. No estamos ante una historia sobre la adolescencia, sino frente a la radiografía de un mundo sin adultos. Disparadores, que no voy a retomar en este momento, porque creo que son los más interesantes que encontré en el camino de la serie, y para ir a un final más mío, no citado. Bien, de lo particular, lo general. Es un tema que está apareciendo en todos lados, pero no parece ser una discusión intrínsecamente política, repito. Es un malestar de las familias, o de los docentes, o de los estudiantes, de los propios adolescentes, tal vez de las escuelas, pero no se dimensiona que le explotó algo a la humanidad. Perdón por ser catastrófica. Le explotó algo a la humanidad que debería reunir todos y múltiples esfuerzos. Tal vez sea porque ya medio poca gente piensa que la política puede estar a la altura de resolver grandes cosas. Sigo pensando que sí puede y que debería. Que debería al menos pensarlas y preguntárselo. Es una generación de pibes que juegan a la violencia de mentira en internet y los estados los agarran para que combatan guerras. Esto no sé si lo saben, pero agarran a pibitos expertos en juegos de violencia bélica, digital, pibes expertos en Counter-Strike, y los mandan a dirigir guerras por dron en otros países. O sea, hasta los mismos estados saben que hay una cosa nueva ahí pasando y le exacerban la peor parte, que es la insensibilización y la desconexión de los cuerpos, de la presencia y de algunos sentidos. Entonces esos pibes matan capaz a 10.000 personas y piensan que es lo mismo que jugar al Counter-Strike. Esa es una respuesta política ante esto que pasa. Eso en general le pasa a los pibes. Las pibas están, obsesionadas con cuerpos y más cuerpos y más cuerpos en internet, obsesionadas con ser lindas y estar enfermas. Y hay varones ahora obsesionados con esas chicas que son lindas y que quieran tener relaciones sexuales con ellos. O sea, está todo enloqueciendo. Lo que pasó en Bernal ayer, lo que pasó en Escobar la semana pasada. Yo no sé si soy como exagerado, dramática en mi tono, pero son datos tangibles y comprobables de una generación que está absolutamente rota. No sé si más rota que todas las demás y habidas y por haber, sí, pero sí es la que más rota se siente. Y no será el riesgo país o la bolsa china. Entonces, capaz para los parámetros contemporáneos, importa solo si pasa una tragedia muy concreta y ahí nos angustiamos y decimos qué le pasa a los pibes, qué mierda vamos a hacer. Pero creo que estamos frente a una emergencia constante y aterradora. Cada día más aterradora. Yo me siento muy mal, anímicamente siempre, mis amigos también. O sea, percibo que algo está pasando, ni siquiera solo como analíticamente. Veo que como que es una reacción normal, incluso cuando se problematizan estas cosas, se ponen sobre la mesa a decir: tengo un hijo y tengo miedo, no voy a tener hijos porque me da miedo traerlo a este mundo, me quiero matar, estoy para el orto. Pero la reputa madre, o sea, yo no sé cómo no prende una alarma como un poco más contundente en ese sentido. Es como que estamos en el mundo más horrible o algo nos lo está haciendo sentir. No queremos descifrar qué es eso que nos está haciendo sentir así. Si identificamos que pasaron cosas tristes en la historia de la humanidad, pero no nos hacían estar tan tristes. No sé. Personalmente, y para cerrar prácticamente, le deseo a mi generación el mejor mundo posible, eso lo digo todo el tiempo. Creo que hay un problema, una dificultad vital, que es que no hay pulsión para desearlo en mi propia generación, no se lo escupo para arriba, digamos. Creo que hay una falta de pulsión vital que obviamente nos va a hacer mágicamente una pulsión política, una pulsión por controlar tu presente en aras de un futuro mejor que lo que tenés. O sea, creo que esa pulsión está muerta generacionalmente, no muerta, bueno, no sé, está en coma, y que creo que hay un trabajo por revivirla o por entender qué pulsiones hoy pueden movilizar una transformación más conducida, más contenida, más razonada. Y en otro nivel, para ahora sí escupir para arriba, y también a mí misma, igual, yo estoy justo en el medio, entre que soy una generación y soy una dirigente a mi escala, a mi pequeña escala, tampoco veo que a mi fuerza política, a otras fuerzas políticas, ni solo a la Argentina en general, les interese estar a la altura de ese desafío como tal, políticamente interpretarlo. Creo que estamos 15 años tarde, pero que va a haber que empezar a discutir los efectos culturales, sociales, políticos, de eso que justamente Agustín Valle llama la humanidad que creamos con las pantallas. Esa otra vida que apareció en el medio de la vida. Discutirla bien y discutirla pronto. No sé qué le pasará a nuestra locura, ni a esa locura que vemos en la serie, pero las matemáticas indican que si no nos lo preguntamos ahora, los próximos van a estar más locos.
O sea, no creo que esto vaya a cambiar. La próxima generación va a estar más loca y la otra más loca, más rota, más loca. Entonces, sobre todo por esos próximos, que tal vez estamos más a tiempo que de arreglarnos a nosotros mismos, creo que va a haber que discutirlo, resolverlo. Es un poco tarde y está todo muy disperso, pero creo que hay que intentarlo. Mi invitación es que pase algo nuevo en todas las discusiones. Que pase algo nuevo, que se rompa todo y que pase algo nuevo. Que se termine de romper todo y que se pase algo nuevo. Que se rompa incluso eso que está ahí arriba, que me tiene medio harta, sobre todo como en esa dimensión, en la dimensión de la representación política, me tiene medio harta que asuman una superficialidad en esos pibitos, que repitan una superficialidad en esos pibitos cuando ellos no hablan de nada nunca. Ser superficial es ser un tipo grande que tiene un rol muy importante en la transformación de la vida de los demás y no hablar de nada, hablar de pelotudeces de manera constante. Creo que son mucho más superficial que estos pibitos, así que se tiene que romper todo, que pase algo nuevo, que se rompa todo, que pase algo nuevo. Y ya. Váyanse a la mierda. Todos. Ofelia, sabés que esta columna fue mucho mejor que la anterior, ¿no? Sí. Y sabés que la próxima va a ser incluso mejor que esta. Porque sos una capa y las cosas... ¡Pedrito! Mejor. ¡Vamos, Pedro! ¡Se crece, boludo! Soy columnista. Sos columnista. Sos dirigenta y columnista. Soy columnista. Sos dirigenta y columnista. Me encantó. La verdad que me Como que se encantó. echa